Hola, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo Machuca y estamos en ¿Sabes quién soy? Ese programa que está dedicado a las estatuas, que son parte importante y fundamental de la historia de los hombres. En esta ocasión vamos a hablar de una estatua que se encuentra ubicada en el área poniente de la Alameda de la Ciudad de México, el parque más viejo del continente americano. 423 años de historia pura cumplió este 11 de enero. Y vamos a hablar de este personaje que se llama Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt es polímata. Él se dedica a hacer un viaje a lo largo del continente americano, desde la Patagonia hasta los Estados Unidos, recolectando plantas, haciendo dibujos de animales, tomando datos geográficos, ubicaciones, latitudes. Sus trabajos logran abarcar un compendio de botánica, de zoología, de taxidermia bastante amplios. También no solamente se va a centrar en los seres vivos, también se va a centrar en los ecosistemas, en la hidrografía, orografía. Básicamente todo lo que hace Humboldt, si lo dejáramos en términos vagos, es decir con todo lujo de detalles qué es y dónde está cada cosa dentro del continente americano. Alexander von Humboldt llega a la Nueva España en el año de 1803. Aquí se dedica a hacer varios viajes a lo largo del país. Llega a Veracruz, llega a Guanajuato, llega a Huehuetoca, llega a Real del Monte. E incluso Alexander von Humboldt se dedica a hacer exámenes para el Colegio de Minería. Esto en lo que hoy conocemos como el Palacio de Minería, frente a lo que es el Museo Nacional de las Artes. Alexander von Humboldt es recibido en la Nueva España por el hecho simplemente de ser un científico que viene del Imperio Prusiano, lo que es hoy Alemania, y por esas credenciales que presenta, a Alexander von Humboldt se le destapa a la Coatlicue para que la dibuje. Hace los estudios más serios en ese momento sobre lo que conocemos como el calendario azteca. Alejandro de Humboldt fue básicamente un parteaguas porque es de los primeros viajeros europeos que llegan al virreinato de la Nueva España. Humboldt no va a tener suficientes recursos para él poder plantearse un viaje de esta envergadura. Él va a recibir patrocinio. ¿De quiénes? De los reyes principalmente. La realeza es la que se va a mostrar interesada por saber en dónde va a estar ubicado su virreinato. En ese momento, la Nueva España, el Reino de España, el Imperio de España es aquel en el cual el sol nunca se va a ocultar debido a la extensión. Por ello mismo necesitan saber qué recursos cuentan, cómo lo puedan aprovechar y cómo explotarlo. Y encuentran en Alejandro de Humboldt el elemento ideal para poder llevar a cabo esta empresa. Así pues, él se decide embarcar desde Europa, llegar hasta recorrer toda América y consolidar su obra en unos tomos enormes que llevan por nombre reporte sobre la situación general de la Nueva España. En el caso de la odisea que pudo haber representado para Humboldt el viajar por todo el continente americano, es algo que quizá nadie se atrevería, al menos en las condiciones en las que él lo hizo hoy en día. Si nos vamos a algo muy sencillo como es viajar de la Ciudad de México a la ciudad de Puebla en autobús, que son aproximadamente 2 horas, y de ahí hasta el puerto de Veracruz, que quizá en el peor de los casos puedas hacer hasta 8 horas, y lo contrapones con ese mismo camino para la época del virreinato, el siglo XIX, eran trayectos que se hacían en un mes. Y eso sí, uno tenía la suerte de no hacer ese viaje en las estaciones en las que la lluvia era el principal obstáculo a vencer, porque en ese caso el viaje se iba a prolongar más. Hay que tomar en cuenta el peligro que también implicaba. O sea, son caminos que están en mitad del cerro, rodeados de vegetación, y aparte de eso, esos caminos están hechos prácticamente por el paso de las bestias de carga. A veces no es un camino que hayas decidido abrirlo, por lo cual corres también el riesgo de fallecer en un deslave, o que si vas a caballo o en una mula, trastabille y te vayas al fondo del cerro. Y si logras sobrevivir a eso, atente a la flora, a la fauna silvestre, los insectos, los animales de ponzoña. Tuviste suerte con eso, muy bien. Prepárate para los salteadores, los asaltantes que se van a aparecer a lo largo del camino, buscando obtener tus pertenencias. Entonces,
si eso solamente es desde Veracruz hasta la Ciudad de México, ¿qué podríamos imaginar en cuanto a cuestiones de tiempo y de peligros e incomodidades pudo haber pasado Humboldt, que recorrió prácticamente toda América? Sin embargo, cuando llega a México, es totalmente seducido por la Güera Rodríguez. A la Güera le encantan los extranjeros y no iba a desaprovechar la oportunidad de enamorar a este caballero. Otro de los aspectos que podríamos tocar acerca de Humboldt y su estancia en México son los apoyos que va también a recibir por parte de otras autoridades que no son, por decirlo así, civiles o religiosas, sino gente particular. Es muy conocido que la mujer que se le llama popularmente como la Güera Rodríguez le llega a dar también apoyos, no solamente financieros. Fue una mujer muy culta y también le ayudó un poco en ese aspecto para fomentar no solamente su curiosidad particular, sino también el encargo que Humboldt tiene de parte de la corona. Se pasean por la Nueva España tomados del brazo, agarrados de la mano, sin importarles que la gente los vea. Sin embargo, hay una anécdota muy peculiar con uno que sería el rival de amores de Alexander von Humboldt. Me refiero a Manuel Tolsá, que es arquitecto y escultor valenciano, encargado de terminar la catedral, la cúpula, el altar de Santo Domingo, de la Profesa, el templo de Nuestra Señora de Loreto. Y la pieza más conocida de Manuel Tolsá, que es la escultura ecuestre a Carlos IV, el Caballito, que se encuentra fuera de Munal. Esa escultura originalmente se encontraba, en un principio, en el Zócalo de la Ciudad de México. Cuando iban a develar la estatua de Carlos IV en el Zócalo, que en ese tiempo no se llamaba Zócalo, se llamaba Plaza de Armas. De hecho, se le llama Zócalo porque ponen un zoclo y se tardan mucho tiempo en poner la estatua. Entonces las personas le empiezan a decir, nos vemos en el Zócalo. De ahí se deriva la parte Zócalo. De hecho, la palabra Zócalo solamente se usa en la Ciudad de México. Cuando uno va a otro lugar y dice, ¿dónde está el Zócalo? Ya saben que somos de la Ciudad de México. Bueno, se devela la estatua de Carlos IV y había una gran fiesta, todas las personas en los balcones, en Palacio Nacional, en todos los demás edificios y demás. Devela la estatua de Carlos IV con un trapo rojo y ella hábilmente contesta, ups, le faltan los estribos, lo cual es cierto, la estatua de Carlos IV no tiene estribos. Y segundo, hace un comentario un poco sarcástico que dice, las partes bajas del jinete y las partes bajas del caballo están a la misma altura. Realmente quiso, pues si no exactamente insultar, sí desmerecer al hombre, aunque realmente ella pues vivió de lo contenta que ella era con cualquier persona que se dejara. María Ignacia Javiera Rafaela Agustina Feliciana Rodríguez de Velasco y Osorio, Barba Jiménez, Bello de Pereira, Hernández de Córdoba, Solano, Salas Garfias. Conocida entre la grey hispana como María Ignacia Rodríguez de Velasco y para los más allegados, la Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez es una persona que colaboró muchísimo en el fin de la independencia. Ella era una señora con un cuerpo muy generoso, ojos azules, preciosa y sobre todo con un cerebro extraordinario, que aparte de divertido, realmente era una persona muy inteligente. En los Guillermo Prieto, tanto Guillermo Prieto como Artemio Cruz, como Adolfo Rioja Vizcaíno, escriben libros acerca de la Güera Rodríguez. De hecho, Adolfo Rioja Vizcaíno escribe el libro El Águila sobre la alcoba. La Güera Rodríguez es uno de los personajes más emblemáticos de la historia de la independencia de México. Esto por sus amoríos con personajes como Hidalgo, Allende, Servando Teresa de Mier, Manuel Tolsá, Alexander von Humboldt, Simón Bolívar, que llegaría a México a los 16 años, y obviamente el emperador Agustín de Iturbide. La relación de Bolívar fue realmente
cuando Bolívar era muy chico, que también se dice que fue su amante, pero pues realmente fue una relación a lo mejor de un juventud, por llamarlo de alguna manera. La Güera Rodríguez fue una mujer bastante culta. Iba en contra de lo convencional. ¿Cómo comprobar esto? La marquesa Madame Calderón de la Barca, en su libro La vida en México a través de una estancia de 2 años en ese país, nos platica que las mujeres de México, de la alta sociedad, eran algo descuidadas, no solamente quizás en sus aspectos salir en casa, sino también en su cultura general. Y al contraponer esta opinión que nos da la Güera Rodríguez sobre una mujer de la alta sociedad mexicana de esa época, con las impresiones que diversos autores nos dan sobre la Güera Rodríguez, nos damos cuenta que ella es la excepción que nos confirma la regla. La Güera Rodríguez es un personaje maravilloso. Ella se casa 3 veces. Su primer marido se divorcia de él, convirtiéndose en la primera mujer divorciada de América. Se casa en una segunda instancia con Don Nachito Briones, que era un hombre muy grande para los estándares de aquella época, y con quien tendría una de las anécdotas más emblemáticas de su historia. La Güera Rodríguez queda embarazada de este hombre. Cuando fallece le pide a la familia que le entregue la herencia que le pertenece y la familia se niega por el hecho de que solamente estuvieron unos cuantos meses casados. La Güera justifica que ella está embarazada, la familia de su marido difunto no le cree, así que el día que va a dar a luz, ya con labor de parto, ella sale a la puerta de su casa e invita a 6 caballeros que van pasando por la calle San Francisco de Plateros y Madero a que entren a su casa. Los coloca en sillas frente a su cama y frente a ellos, sin un solo quejido, sin una sola muestra de dolor, da luz a una pequeña niña a la que nombraría Victoria, ya que esta niña es la victoria de ella para conseguir la herencia que le fue negada por la familia de su difunto marido. La Güera Rodríguez llegó a tener mucho dinero y por eso pudo cooperar con Miguel Hidalgo, ya que se casó por segundas nupcias con un señor de edad. Resulta que este señor de edad, pues se murió relativamente pronto y el pópulo dice que se murió de una enfermedad que se llama insulto, que eso quiere decir que se descobija. En ese tiempo el pópulo decía, el viejo que se descobija, la muerte lo cobija. La Güera Rodríguez no tiene una escultura como tal, no tiene una estatua, pero en la iglesia de la ex profesa, ahí hay una escultura hecha por Manuel Tolsá. Muy curioso porque a pesar de su vida tan peculiar, la Güera Rodríguez es convertida ahí en la Virgen de la Inmaculada Concepción. Esto en el templo de la ex profesa. Era una mujer intelectual, también cosa que era demasiado, se podría decir quizá tabú para la época. O sea, ¿por qué? Porque esos asuntos, eran muy difíciles de manejar, o sea, no pensaban que una mujer los pudiera dominar, pero ahí también es cuando puedes pensar y decir, bueno, entonces, ¿qué fue con Sor Juana Inés de la Cruz? Ella también fue una mujer intelectual. Claro, ambas dedicadas a diferentes rubros. Sor Juana fue una mujer de iglesia, de religión, y la Güera Rodríguez, bueno, el chisme del lavadero histórico no la tiene en una muy buena postura, que digamos. Agustín de Iturbide tiene un romance intenso con la Güera Rodríguez y gracias a ese romance y a los atributos de la Güera es que decide cambiar la ruta de entrada triunfal del ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821. Entrada que originalmente sería por la calle de Tacuba y terminaría siendo por la calle de San Francisco de Plateros, hoy calle de Madero, única y exclusivamente para pasar frente a la casa de la Güera, que según algunos ella ya lo esperaba desde uno de los balcones de su casa, y Agustín de Iturbide al pasar voltea a verla, le guiña un ojo. Otros dicen que incluso Agustín de Iturbide se mete a caballo a la casa de la Güera, se baja de se hinca ante la Güera y le quita una pluma a su sombrero y se lo entrega. Mira, realmente yo creo que ella sí quiso a Agustín de Iturbide,
Porque después de que Agustín de Iturbide, de estar 10 meses en un gobierno que verdaderamente fue un poco de desastre, después de que Agustín de Iturbide se va, al fin y al cabo con su familia, ella realmente se queda sola. Y es cuando ella se retira de la sociedad, se enferma, pasa los días en una silla de ruedas, viendo la Ciudad de México, y así muere como a los 70 años. La Güera Rodríguez sus últimos días los pasa en un hábito religioso como monja tercera seglar. Ya en aquellos entonces había un caballero que hablaba muy mal de la Güera. Decía que su padre comentaba que la Güera era tan vieja que ya no tenía dientes. Cierta ocasión, ella, saliendo del templo de San Francisco, se topa de frente con este, digámosle, bellaco, y sin avisarle, sin previo aviso, llega y le atiza tremenda mordida en su brazo. Cuando aquel hombre termina de gritar adolorido y de sobarse, la Güera Rodríguez le dice: ahora sí, corazoncito, puedes decirle al intento fallido que tienes por padre o al cornamentudo marido que tiene tu mamá por esposo, que la Güera Rodríguez todavía tiene dientes. Esa es la historia de la Güera Rodríguez. Agustín Cosme Damián de Iturbide Aramburu y Arregui. Agustín I, primer emperador de México, es uno de los personajes más importantes en la historia del proceso de independencia de México. Él es el encargado de firmar los tratados de la Exprofesa, con los que concluiría este largo proceso bélico. Y Agustín de Iturbide es el único personaje tan relevante que busca la independencia del país de una forma pacífica. A Iturbide no le agrada la forma en la que ha llevado la guerra a Hidalgo, se le hace muy sangrienta. Y todo a raíz del suceso ocurrido en la Alhóndiga de Granaditas. Iturbide encuentra que Vicente Guerrero también desea ya terminar con esta situación bélica que está consumiendo al país. Y los dos ejércitos, el ejército de Iturbide y el ejército de Vicente Guerrero, se encuentran en un sitio llamado Acatempan y se dan ese famoso abrazo que resulta que no fue en Acatempan, resulta ser en Teloloapan. Ese abrazo tan hipócrita, que más que un abrazo fue una revisión para ver si ninguno de los dos traía algún arma, y que sería el que daría el paso al plan de Iguala. Aparece entonces aquí la figura de Agustín de Iturbide. Ya había combatido con los insurgentes previamente en la zona de Tierra Caliente. Más o menos conocía todos esos sistemas de cerros, caminos, etc. Se encamina para allá y empieza las negociaciones con Vicente Guerrero. Las negociaciones empiezan con intercambios de cartas, empieza esta idea del famoso abrazo de Acatempan. Y fue en Acatempan y fue abrazo, pero la historia oficial considera que suena muy bonito decir que fue así. Sin embargo, las cosas al final de cuentas llegan a un acuerdo, una negociación, y se decide unificar bajo 3 garantías un ejército que va a comandar Agustín de Iturbide, y son libertad, independencia y unión. Agustín de Iturbide invita a Vicente Guerrero a la magnífica entrada del ejército trigarante. Esta entrada triunfal a la Ciudad de México, que pues precisamente la igualdad no iba a ser el fuerte. En todos los vestigios que nos quedan artísticos de la entrada del ejército trigarante, en ninguno aparece el ejército de Vicente Guerrero, ya que él iba hasta el final de la comparsa. Los primeros que entran son el ejército perfectamente ataviado de Iturbide, y hasta atrás de toda esta comparsa entra el ejército de Vicente Guerrero. Por lo pronto, la igualdad del ejército trigarante no es presentada en esta marcha. Iturbide empieza a ver que se mueven las aguas en su contra. Entonces decide imponer un nuevo congreso.
este no funciona, vamos a hacer uno nuevo. Las reacciones son, te vamos a derrocar. Espera, está bien, este congreso ya no se hace. Vuelven ustedes, ahora ya no queremos. Nosotros queremos estar al mando, tú ya no nos sirves. Comienzan las rebeliones militares en contra de Iturbide. Así pues, para el bien del país, prácticamente todos los políticos en estas situaciones llegan a decir lo mismo. Durante el siglo XIX, él decide dejar la corona y se retira para evitar derramamientos innecesarios de sangre. Agustín de Iturbide es exiliado del país y se dirige hacia Italia, pero se da cuenta que allá el gobierno español lo está buscando. Al final de cuentas tenía una deuda con ellos por haber liberado al país del yugo español. Y decide irse a Inglaterra, que es acérrimo enemigo de España, aplicando aquella frase de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Estando en Inglaterra, a él le llegan rumores de que España intentará reconquistar el país. En aquellos entonces, en su exilio, a Agustín de Iturbide se le iba a otorgar una pensión vitalicia, pensión que jamás recibe, pero además de esto, nadie le avisa a Agustín de Iturbide que está proscrito. Eso quiere decir que si en algún momento él decide regresar al país, será fusilado. Iturbide, con esta idea de que pudieran reconquistar México, regresa al país por la región de Tamaulipas. Alguien lo reconoce montando a caballo, se dan cuenta que es un dragón de la reina y lo mandan a arrestar en un juicio totalmente desequilibrado, totalmente injusto para Iturbide, y es condenado a muerte. Él es fusilado el 19 de julio de 1824, que en algo más que un fusilamiento es un asesinato. Las últimas palabras de Agustín de Iturbide son: no soy traidor, no. Monumentos a Iturbide casi no hay porque, a final de cuentas, a lo largo de la historia, como nos la han enseñado las instituciones oficiales, es que el grupo liberal, todo lo que representara la República, fue el ganador y es lo que nos está rigiendo actualmente. Entonces, un pasaje tan breve, de cuestión de meses, y tan accidentado como lo fue el de Iturbide, no encaja, y mucho más al ser un imperio. Por eso mismo es difícil encontrar. El único intento que llegó a existir para tratar de salvar su imagen como tal fue con Maximiliano, con medidas como adoptar creo que fue al nieto de Iturbide o a uno de sus hijos, como parte de la nueva casa imperial, y también de recordar y conmemorar la independencia y su consumación. Pero fuera de ahí, Iturbide preferiblemente lo han decidido relegar por representar un imperio, y encima un imperio fallido. Este personaje, que para muchos es un héroe, para otros es un traidor, no tiene ninguna estatua dedicada por el Estado. Sus restos se encuentran en la capilla de San Felipe de Jesús, en la Catedral Metropolitana. Sin embargo, sus descendientes han mandado a hacer una pequeña estatua que se encuentra en lo que muchos conocen como el Pasaje Iturbide, a un costado de lo que es el Museo del Zapato, la zapatería del Borceguí. Hay una pequeña escultura donde está Iturbide enarbolando una bandera nacional. Esa idea de la independencia sin sangre, de una independencia más pacífica, de este concepto de la pelea sin pelea, me recuerda mucho a otro personaje histórico, otro personaje que consigue la independencia de su país de forma pacífica, Mahatma Gandhi. Pero esa es otra historia.